Buenos días, soy Celia Serrano Sansegundo y mi comunicación se titula Educar en la inclusión, la paradoja de la LOMLOE y el androcentrismo en el currículum de la historia antigua. A lo largo de la presentación seguiré una estructura académica. En primer lugar, presentaré los objetivos, la metodología, la discusión de los resultados y las conclusiones de mi investigación. La Agenda 2030 y la LOMLOE sitúan la educación inclusiva como un eje prioritario. La ley incorpora explícitamente la coeducación y la visibilización de las mujeres. Sin embargo, el desarrollo curricular de esta ley, concretamente el Real Decreto 217/2022, que es el que regula las enseñanzas mínimas de la educación secundaria obligatoria, contiene una contradicción estructural. En sus saberes básicos de geografía e historia, de primero de la ESO, que es el momento en el que se estudia la historia antigua, las mujeres aparecen agrupadas dentro del epígrafe La mujer en la historia, invisibilización y presencia, junto a otros colectivos silenciados, como esclavos, minorías étnicas o personas marginadas. Se defiende que esta decisión terminológica, aparentemente inocua, plantea una paradoja. La ley quiere incluir, pero categoriza a las mujeres como colectivo marginal. Mi investigación parte de esta paradoja para preguntarse: ¿qué consecuencias tiene esto para la enseñanza de la historia antigua? Esta investigación tiene los siguientes objetivos: analizar esta contradicción estructural de la LOMLOE en el currículum de la enseñanza secundaria y en este caso específico de geografía e historia de primero de la ESO, evidenciar cómo la categorización legal de mujeres como colectivo silenciado reproduce involuntariamente el androcentrismo, constatar a través de un caso paradigmático la figura de Enduana, la ausencia sistemática de referentes femeninos de autoridad en manuales escolares y temarios de oposición como consecuencia de este vacío legislativo, y proponer las bases de una justicia curricular que permita reintegrar la autoría femenina en el núcleo del relato histórico y no en los márgenes. La metodología de esta investigación es, por tanto, cualitativa, con un enfoque feminista y crítico. Se articula en torno a principales técnicas. En primer lugar, el análisis crítico del discurso normativo, centrado, como ya se ha dicho, en el Real Decreto 217/2022, que regula los saberes básicos. El estudio de caso instrumental de Enduana, tomando como fuente primaria principal el poema de la exaltación de Inanna. El marco conceptual que guía el análisis está compuesto por varios ejes: el currículo nulo, teoría de Elliot Eisner, la teoría de justicia curricular de Connell y la crítica a la minorización de las mujeres desarrollada tanto por Gerda Lerner en los años 90 como por Celia Morós en el 2005. En cuanto a la discusión de los hallazgos, la primera cuestión que quiero destacar es la paradoja que denomino inclusión marginal. Cuando el currículo ubica a las mujeres junto a esclavos o otros colectivos marginados, está enviando un mensaje profundo: las mujeres no son sujetos universales de la historia, sino una excepción que necesita ser visibilizada desde los márgenes. Gerda Lerner, en La creación del patriarcado, demostró que las mujeres han sido constituyentes de todas las clases y grupos sociales. Reducirlas a la categoría de colectivo vulnerable es, por tanto, un error epistemológico. Celia Morós sentenció una idea clave: el feminismo presupone al sujeto. Es decir, la lucha por la igualdad no puede partir de la victimización, sino del reconocimiento de las mujeres como agentes históricos con plena capacidad de acción. Al ignorar esta premisa, el currículo de la LOMLOE, sin quererlo, reproduce el androcentrismo. El varón sigue siendo el sujeto normativo y la mujer, por tanto, queda confinada en el espacio de lo particular, de lo contingente, de lo otro. La segunda cuestión que quiero discutir es la aplicación del concepto de currículo nulo de Elliot Eisner. Eisner sostiene que lo que la escuela omite educa tanto como lo que enseña explícitamente. El silencio, por tanto, es pedagógico. Para ilustrarlo, he analizado el caso de Enduana.
fue suma sacerdotisa del dios Nana en Ur, hija del rey Sargón de Akkad. Ocupaba una magistratura de poder institucional, lo que significa que gestionaba tierras, rebaños y legitimaba el imperio acadio. Y sobre todo es la primera autora firmada de la historia de la humanidad. En su poema, La exaltación de Inanna introduce el yo lírico y la metáfora del parto literario. Yo, Enduana, he dado a luz a este canto. En el siglo XXIII a.C., por tanto 15 siglos antes que Homero. Esta figura fundacional no aparece en los manuales escolares, tampoco en los temarios de oposiciones. Su exclusión no responde a una falta de fuentes, las hay y de primera calidad, sino a un marco curricular que no sabe qué hacer con una mujer que no fue víctima ni marginada, sino titular del poder institucional. Esa es la prueba más evidente del currículo nulo. Los resultados de la investigación son 4. En primer lugar, se constata una contradicción estructural en el Real Decreto 217/2022. La ley declara la coeducación, pero al agrupar a las mujeres con colectivos marginados, las ubica en los márgenes del relato histórico. En segundo lugar, esta categorización despoja a las mujeres de su condición de sujetos históricos transversales, reduciéndolas a una mera excepción. En tercer lugar, el caso de Enduana resulta paradigmático. Su ausencia es total en manuales y temarios. Y por último, como consecuencia, el currículo nulo resultante enseña implícitamente que las mujeres no han sido protagonistas de la historia, perpetuando el androcentrismo en el aula. Concluyo, por tanto, que la LOMLOE, a pesar de su voluntad feminista, incurre en una paradoja que he llamado inclusión marginal, al tratar a las mujeres como un colectivo vulnerable, las despoja de su condición de sujetos universales. Frente a esta situación, se proponen 3 líneas de acción, basadas en la justicia curricular de Connell. Primero, desagregar a las mujeres de la categoría de colectivos vulnerables en el diseño normativo. Segundo, integrar a Enduana en el núcleo del relato de Mesopotamia, no en recuadros marginales. Tercero, revisar la formación inicial del profesorado para que incluya la autoría femenina mesopotámica. Educar en la inclusión no es añadir nombres en los márgenes, es reescribir las reglas del conocimiento oficial. Muchísimas gracias, quedo a su disposición para preguntas.